Hermanos, sean bienvenidos a esta mini vigilia hasta medianoche. Espero que las iglesias que se han hecho presentes puedan disfrutar, estar en la presencia de nuestro Dios. Para los hermanos que no me conocen, mi nombre es Rafael Díaz. Soy miembro de la Iglesia Adventista de Tecoluca, La Esperanza. Tengo un canal que se llama Apología Adventista en YouTube, donde predicamos temas sólidos de profecía y doctrina. Así que si ustedes quieren conocer más de la Biblia, quiero que busquen ese canal que se llama Apología Adventista, donde se predica temas sólidos de pura doctrina. Son temas que casi no se escuchan hoy en las iglesias y que son netamente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En esta ocasión, hermanos, queremos orar porque queremos estudiar un tema sólido de profecía. Así que vamos a venir de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites este hermoso privilegio de estar aquí con los hermanos de diferentes iglesias para poder conocer más de tu palabra. Te pedimos, Señor, humildemente que tú nos des entendimiento y sabiduría para poder entender tu palabra en esta ocasión. Bendice a todos los hermanos, todos tus hijos. Bendice las visitas si las hay, que puedan ellos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos el Consolador para que nos guíe toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener una clase de profecía. Quiero que hablemos acerca de los 144,000. Son temas que casi no se escuchan en la iglesia adventista, pero que son parte de nuestro mensaje, los 144,000. ¿Cuántos de ustedes han leído en la Biblia sobre ese número, los 144,000? ¿Sí? Los testigos de Jehová dicen de que solamente son 144,000 los que se van a salvar y que son literales y que son personas selectas de su congregación. Los 144,000, hermanos, es el último remanente de hijos de Dios vivos que van a existir en esta tierra. No es que se van a salvar solamente 144,000, sino que es el último ejército de hijos de Dios que van a estar vivos en esta tierra y que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación. Es bien importante que tengamos eso como adventistas del séptimo día. Pero aquí viene un dato interesante. Si usted es fiel y está vivo, cuando Cristo venga, usted formará parte de los 144,000. Si usted está vivo, porque los 144,000 no van a pasar por la muerte, van a estar vivos cuando Cristo venga. Significa que si nosotros somos fieles y estamos vivos hasta que Cristo venga, formaremos parte ¿de qué? De los 144,000. Pero si morimos creyendo este mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, vamos a resucitar en una resurrección especial o parcial que se va a llevar a cabo antes de la venida de Cristo. Y que esta resurrección especial o parcial se va a llevar a cabo entre la sexta y séptima plaga. Esto lo menciona Daniel 12, versículo 2 y Apocalipsis 1:7, y lo corrobora el conflicto de los siglos en el tema el último mensaje de Dios. Y repito, si usted es fiel y no muere y está vivo hasta que Cristo venga, usted formará parte de los 144,000. Pero si usted muere creyendo este mensaje, resucitará en la resurrección especial o parcial que se va a llevar a cabo antes de la venida de Cristo. Y es interesante que tanto la Biblia en Apocalipsis 14:13, y esto lo corrobora Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, dice que los que resucitan en esta resurrección especial son los que murieron desde 1844 hasta el cierre de la puerta de la gracia, porque después del cierre de la puerta de la gracia ningún mártir va a morir. ¿Me doy a explicar, hermanos? Si ustedes quieren saber más de este tema a profundidad, quiero que vayan a buscar ese material en mi canal, donde hago un estudio profundo sobre el tiempo exacto en la profecía y en los eventos finales que sucede esta resurrección especial o parcial.
Muchos adventistas del séptimo día desconocen sobre lo que es la resurrección especial o parcial. Muchos no saben de esto, pero esto es algo que las profecías lo dicen, la resurrección especial o parcial. Pero en este caso, hermanos, quiero que hablemos de los 144,000, porque si usted está vivo, va a ser de los 144,000, y por ende, hermanos, va a tener que sufrir la ira del dragón, y va a pasar por el tiempo de angustia de Jacob, y el decreto de muerte que va a dar el papado a medianoche, porque los únicos que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob, que es la gran tribulación, la grande, son los 144,000, el último ejército de hijos de Dios que existirán en esta tierra. Son los que van a dar el último pregón, son los que van a oponerse a la bestia y a su imagen, y son los que van a desenmascarar el estado funesto y espantoso de los secretos del sistema papal. Son los que van a desenmascarar a Babilonia sin miedo, porque van a tener sobre ellos el poder de la lluvia tardía, y eso los va a impulsar a desenmascarar al sistema papal y sus doctrinas, y al mismo tiempo van a llamar a la gente a que salga ¿de dónde? De Babilonia. Y esto es bien importante que lo entendamos, hermanos. Solamente Dios sabe cuántos de los que estamos aquí vamos a estar vivos para ese entonces. Y los que no van a soportar la crisis final, dice el Espíritu de Profecía, que Dios los va a llamar al descanso antes de esta crisis. O sea que si nosotros oramos por un enfermo, por un hermano que está enfermo, siempre digamos, hermanos, hágase la voluntad de Dios, porque no sabemos si Dios lo está ¿qué? Llamando al descanso, porque muchos no van a soportar, así que Dios los va a llamar al descanso antes de esta crisis. Inclusive dice la sierva del Señor en el libro de Eventos de los Últimos Días, que Dios va a mandar al descanso también a muchos bebés de padre, porque no van a soportar la crisis. Y dice, veremos a nuestros bebés en la tierra nueva. Dios va a dar otra vez a sus niños. Si ustedes tienen bebés que se murieron, hay padres de que han perdido a sus hijos recién nacidos, Dios se los va a volver a dar en la resurrección, cuando venga con poder y gloria. Así que no nos amedrentemos, hermanos, no los sofoquemos ni los aflijamos. Si morimos en Cristo, de Cristo somos. Y si nuestros hijos se mueren, si nuestros bebés se mueren, Dios nos va a dar ¿qué? A nuestros hijos en la resurrección. ¿Cuántos dicen eso, hermano? Los padres que perdieron a sus bebés los van a volver a ver en la resurrección. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Los que perdieron a sus seres queridos a través de la muerte los volverán a ver, porque dice la Biblia que son bienaventurados los que mueren ¿qué? De aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque con ellos sus obras ¿qué? Siguen. Basándonos en eso, hermanos, quiero que hagamos un estudio profundo y sólido sobre las características de los 144,000. Porque es necesario que conozcamos cuáles son las características de los 144,000, el último ejército de justos que le harán la guerra al dragón, la bestia y el falso profeta. Vamos a ver algo interesante. Hay dos capítulos donde se mencionan a los 144,000. Son Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Son los capítulos que los menciona explícitamente los 144,000. Hay otras partes de la Biblia donde se insinúan implícitamente los 144,000, pero los capítulos que los mencionan explícitamente son Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Así que necesitamos ver las características que van a tener los 144,000. De paso, los 144,000, hermanos, esta pregunta me la han hecho muchos hermanos. Hermano Rafael, me dicen, ¿y los 144,000 son literales o simbólicos? ¿Son 144,000 personas literales o el número debe entenderse simbólico? Quiero decirles, hermanos, lo siguiente, ya que me recordé esta pregunta que muchos hermanos me han hecho, que si es literal o simbólico.
Quiero decirles, hermanos, que en la iglesia adventista hay dos posiciones, y esto lo dice el comentario bíblico adventista. Hay una postura donde sostiene de que los 144,000 debe de interpretarse literalmente el número, ni uno más ni uno menos. Y la otra postura, dentro de la iglesia adventista, inclusive algunos pastores, teólogos, difieren en estas interpretaciones. Unos dicen que son literales, 144,000, y otros dicen de que el número debe interpretarse simbólicamente. Ahora bien, aunque estas dos posturas tienen, cada una de ellas, tienen sus argumentos y sus bases para demostrar de que 144,000 son literales y que 144,000 son simbólicos, ambas tienen sus bases. Yo he escuchado a diferentes teólogos hacer sus presentaciones y yo me quedé impactado. ¿Tiene sentido lo que dice este? Y cuando escucho el otro, digo yo, tiene sentido también lo que dice este. Pero aquí va lo interesante, hermanos. Nosotros como estudiosos de la Biblia tenemos que también nosotros hacer nuestro propio criterio. ¿Me voy a explicar, hermano? Porque dice el Espíritu de Profecía, dice que el que depende del criterio de otro, tarde o temprano se extraviará. O sea que nosotros debemos de hacer nuestro propio criterio basado también en un estudio serio de las profecías. Y quiero decirles, hermano, lo siguiente. Aunque ambas posturas tienen sus argumentos bíblicos y sus bases, siempre va a haber una postura que es más profunda y más completa y que tiene más argumentos para sostener su interpretación. ¿Me doy a explicar? Entonces nosotros como estudiosos de las profecías tenemos que inclinarlos por la que tiene más que argumentos, aunque la otra también tenga que sus argumentos, pero yo me tengo que inclinar por la que tiene más argumento. ¿Me doy a explicar? El estudio que tengo yo, de estar estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis, que tengo aproximadamente 20 años de estar estudiando Daniel y Apocalipsis, he llegado a la conclusión en mi propio estudio profundo de la profecía de que los 144,000 deben de interpretarse como un número simbólico, porque tiene más sentido, porque el contexto donde se mencionan los 144,000 tenemos en el contexto elementos simbólicos. Esa es una pista muy interesante, porque el contexto para interpretar los 144,000 si son simbólicos literal es el contexto. Vemos solamente elementos simbólicos cuando se mencionan a los 144,000. Inclusive, si nosotros interpretamos los 144,000 como literales, caemos en muchos errores de interpretación, y este es el hueco que tiene la interpretación literalista de los 144,000. ¿Cuál es uno de esos huecos? Si nosotros creemos de que los 144,000 son literales, ni uno más ni uno menos, tendríamos que nosotros aceptar que los 144,000 son judíos literales y caemos en un error de interpretación. ¿Me doy a explicar? Porque hay un desorden en las tribus que se mencionan en Apocalipsis 7. No hay ciertas tribus como las que se mencionan en Números capítulo 1. Por lo tanto, no podemos interpretar que son judíos literales porque ni tan siquiera existen hoy las tribus. La diáspora la dispersó, no existen ahora las tribus. Por lo tanto, es inconsistente interpretar como judíos literales también. Es erróneo, porque según la Biblia, en los evangelios, ¿qué es un judío? ¿Qué significa ser un judío? Dice el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles: si ciertamente sos de Cristo, ¿linaje de qué? De Abraham sois y herederos de la promesa. No es judío el que lo es exterior, ni la circuncisión la que se hace en la carne, sino judío es el interior, y la circuncisión es la que se hace ¿qué? En el corazón. ¿Qué es un judío? Cuando alguien me pregunta, y saben que los protestantes me dicen así, ya me lo han dicho: hermano Rafael, dime de qué tribu eres para guardar el sábado. La ignorancia es profunda, hasta la cabeza me duele cuando me dicen estos disparates. Que como me agarra el dolor de cabeza, tengo que ir a buscar leche cabra para volver a reponer mi energía. Porque ellos creen de que ser un judío es tener sangre de Abraham en las venas y vivir allá en Palestina.
Yo les hago una pregunta. Quiero que levanten la mano. ¿Cuántos judíos hay aquí? Yo soy un judío. ¿Cuántos judíos hay aquí? Yo soy judío. Porque si somos de Cristo, ciertamente somos ¿qué? Ese es el verdadero judío. Los que son por la fe somos judíos verdaderamente. O sea que los 144,000 son judíos espirituales o judíos literales. Espirituales, el remanente del tiempo del fin. Ahora, basándonos en eso, hermanos, porque esto es profundo, para hablar de los 144,000 tendría que dedicar un mes, un día por cada tema, para dar un seminario solamente de los 144,000, porque tendríamos que hablar del carácter de los hijos de Jacob, porque eso es un símbolo del carácter de los hijos de Jacob, que representan los 12 nombres que están escritos en las puertas de la Nueva Jerusalén. Hay 12 caracteres, y depende del carácter que nosotros hayamos tenido, que se parezca a uno de los hijos de Jacob, por esa puerta vamos a entrar, y va a estar un ángel escoltándolos en cada puerta. Un ejemplo, si mi carácter era como el carácter de Benjamín, y yo vencí, porque los vencedores entrarán, entonces en la puerta donde esté el nombre de Benjamín, allí voy a tener que entrar yo, porque hay 12 puertas, 12 caracteres, 12 caracteres. Estos temas son bien profundos, hermano. Pero ya se durmieron. ¿Todavía están aquí? Ok, hermanos, quiero que analicemos algunos puntos sobre el carácter de los 144,000 y las características de los 144,000. Quiero que tomen sus Biblias y vamos a leer Apocalipsis 14, versículo 1. Apocalipsis 14, versículo 1, dice: Después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿cuántos? 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito, ¿a dónde? En su frente. Una vez escuché a un pastor protestante torciendo este versículo y decía que los 144,000 tienen un tatuaje en la mente, en la frente, porque ellos interpretan literalmente los símbolos. Dice aquí de que Juan mira al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿El Cordero es simbólico aquí o es literal? Simbólico, porque es imposible que en un monte estén 144,000 personas literales con un corderito de 4 patas. Esto es simbólico. Y dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. ¿Dónde están aquí en este momento los 144,000? ¿Dónde los ve Juan? Noten lo que dice el versículo 2 al 3. Están en el cielo. Están cantando en el cielo, porque salieron triunfadores de la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. ¿Dónde está sucediendo esta visión, hermano? ¿Dónde Juan lo ve? En el cielo. Y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. O sea que los 144,000, ¿dónde están? Cantando. Significa que ya salieron, ¿qué? Victoriosos de la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, porque ahora Juan los ve ¿a dónde? En el cielo, cantando con arpas. Y dice delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Los 4 seres vivientes aquí son los 4 querubines. Los seres vivientes son 4 querubines. Y los ancianos, que son 24 ancianos, representan los representantes de los mundos no caídos, que Elena de White los llama ángeles fuertes. Cada habitante de cada mundo no caído tiene un ángel fuerte como representante de esos mundos. Y dice, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, o sea que no gustaron la muerte, fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora, la pregunta es, pongan atención, hermano, ¿cómo hicieron estos 144,000 para llegar hasta el cielo? ¿Agarraron un avión Taca? ¿Cómo lo hicieron para llegar allá?
Buena pregunta. ¿Saben que la Biblia tiene la respuesta? ¿Cómo llegaron? Antes de estos versículos, ¿qué es lo que hay? En Apocalipsis 14 están los mensajes de los 3 ángeles. O sea que los 144,000 asimilaron en su corazón y creyeron y vivieron en armonía con los mensajes de los 3 ángeles, y por eso es que están en el cielo, porque creyeron en el evangelio eterno y fueron salvados por gracia. Por eso es que ahora Juan los ve en el cielo, porque ellos creyeron el mensaje de los 3 ángeles. La pregunta es, si nosotros queremos ser salvos, ¿qué es lo que hay que hacer? Los que se van a salvar, según Apocalipsis, en el tiempo del fin, ¿quiénes son? Los que acepten estos mensajes. Son los que van a salir de Babilonia y no van a aceptar ¿qué? La marca de la bestia. Por eso es que Juan ahora ve a este grupo selecto que ahora está en el cielo cantando, porque ellos aceptaron los mensajes de los 3 ángeles. Y los mensajes de los 3 ángeles fueron el pasaporte para irse para el cielo. Porque los mensajes de los 3 ángeles es el evangelio eterno. Ahora, aquí viene algo interesante, hermanos. Quiero que se concentren, hermanos, no se duerman, porque estos temas son interesantes, son clases de profecía. Estos no son sermones, son clases. Ahora, es interesante que Juan menciona algunas características de los 144,000. Dice que tienen el nombre de él y de su padre escrito en su frente. O sea, el nombre de Dios y de Cristo escrito en la frente. Protestantes y católicos sostienen de que esto es literal, que tienen un tatuaje. Esto es inconsistente, no se puede probar, es ilógico, porque según la Biblia, Dios aborrece ¿qué? Los tatuajes. Por lo tanto, esto no puede ser tatuaje. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que hay detrás de la frente? ¿Qué es lo que tenemos? Pero, ¿qué hacemos con el cerebro? Los monos tienen cerebro, pero no piensan. Podríamos nosotros decir de que detrás de la mente, de la frente tenemos el intelecto, la mente, con lo que pensamos. Yo les hago una pregunta. ¿Dónde Dios escribe sus leyes? En la mente y el corazón. Interesante. Pero dice que los 144,000 tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Cuál nombre? ¿Cuál es el nombre de Dios? No me diga que Dios, ese no es nombre, esos son apelativos. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios en la profecía bíblica no se conoce, porque son 4 consonantes, el tetragramatón, que los judíos no lo pronunciaban porque es un nombre sagrado, así que usaban nombres apelativos como el Hashem, el Adonai, el Shaddai, el Elión, que son nombres para referirse al Eterno, el que es el Altísimo, el Todopoderoso. Pero el nombre de Dios no se conoce, son 4 consonantes, el tetragramatón. Pero en profecía, ¿qué es el nombre de Dios? ¿Están conmigo aquí, hermanos? ¿Qué es el nombre de Dios en profecía? En la Biblia, el nombre representa el carácter. ¿Saben de que en la Biblia todos los nombres tienen su significado? Porque representa el carácter. Así que usted cuando tenga un hijo, tenga cuidado qué nombre le va a poner, porque los nombres en la Biblia tienen su significado. Una hermana, por andar precisa, le puso a su hija Dalila. ¿Sabe quién era Dalila? Una prostituta. Dalila significa coqueta. ¿Y quién fue Dalila? Una mujer hermosa pero coqueta que hizo caer ¿qué? A Sansón. Ada significa ornamento. Daniel significa Dios es mi juez, y en efecto en Daniel vemos que el juicio. Todo en la Biblia tiene su significado, los nombres. Interesante. Hay hermanos que por la ignorancia
buscan nombres en las películas. Hay hermanas que le buscan nombres a sus hijos en las novelas y en las películas. Y hay quienes van a buscar nombres en la Biblia y ni saben qué es lo que significa. Tengan cuidado cuando busquen nombres en la Biblia, porque los nombres tienen su significado. Hay gente que, inclusive hay gente que le pone nombres a sus hijos porque un autor de alguna película tiene ese nombre, ¿sí? O vieron ese nombre en un paquín o en el periódico. Nombres extraños que ni sabe qué significa. Es bien importante eso, hermano, que usted cuando vaya a ponerle un nombre a su hijo, busque qué significa. Porque en la Biblia todos los nombres tienen su significado, todos. Los nombres tienen su significado. Hermanos, ¿saben de que el nombre de Dios también tiene su significado? ¿Qué representa el nombre de Dios en la Biblia? El nombre de Dios en la Biblia representa el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Que se asocia con su nombre. Noten cómo dice Éxodo 34, 5 al 6. Moisés le dice a Dios, quiero ver tu gloria. Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, no puedes verme, no puedes ver mi rostro, porque si me ves te vas a morir. Pero noten Dios cómo se aparece a Moisés y cómo se presenta Dios a Moisés. Éxodo 34, 5 al 6. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Noten que Dios está proclamando su nombre, el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, clamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué representa el nombre? Dios lo asoció ¿con qué? Con su carácter. Aquí dice que es grande en misericordia, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, hermano. O sea que los 144,000, cuando tienen el nombre de Dios en su frente, significa que los 144,000 poseen ¿qué? El carácter de ¿qué? De Dios, y que Dios posee la mente de este grupo selecto, porque este grupo selecto está sellado en el carácter. El sellamiento tiene que ver con el carácter. Según la Biblia, ¿qué es lo único que llevaremos al cielo? Y según el Espíritu de Profecía, el carácter. Por eso, hermanos, hay que trabajar en el carácter. Hay hermanos que son como que si fueran bomba con mecha corta. No se les puede decir nada, que se embufan como sapo. El carácter, hermano, lo que debemos de formar. Solamente en nuestro carácter, que sea semejante al de Cristo, es que va a caer sobre nosotros al final la lluvia tardía. Aquí dice que los 144,000 tienen el nombre de Dios en su frente, o sea que han sido sellados en el carácter, y Dios posee la mente de este remanente. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre lo que significa el nombre en la Biblia. El nombre de Dios en la Biblia está asociado con el carácter. Los hebreos, como otros pueblos antiguos del cercano oriente, daban gran importancia al nombre de las personas. Por eso es que cuando un hebreo le ponía un nombre a su hijo o a su hija, querían de que ese carácter de ese hijo estuviera en armonía con lo que significaba el nombre. Y cuando el nombre no concordaba con el carácter, es que se le cambiaba nombre. ¿Se acuerdan de qué significa el nombre Jacob? Jacob significa suplantador o engañador. Pero cuando luchó con el ángel en Peniel, que el ángel de Jehová es Cristo, se le cambió el nombre. ¿Cómo se le puso? Israel, que significa príncipe de Dios o vencedor. Se le cambió. A Abraham se le cambió también el nombre. Y así podemos poner muchos ejemplos donde el nombre representa el carácter. Como los padres deseaban de que su hijo fuera en su carácter cuando creciera. Y por eso es que para los hebreos era bien importante el nombre. Y Juan, el que está escribiendo Apocalipsis, sabe perfectamente bien
de que los 144,000 poseen el carácter de Dios, reflejan el carácter de Dios. Ahora, algo bien interesante que también el libro de Apocalipsis menciona es de que los 144,000 son vírgenes. Apocalipsis 14, versículo 4, dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. O sea, hermanos, entonces significa que solamente hombres se van a salvar. Soltero. Aquí dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea que también son primicias. Entonces los 144,000 son tomates, cebollas y rábano. ¿Sí? Porque son primicias, y lo que se le llamaba primicia eran los primeros frutos de las cosechas en el pueblo de Israel. Entonces los 144,000 son cebollas y tomate. Esto es simbólico, hermanos. Saben, hermanos, de que yo escucho, en veces cuando estoy viendo televisión y de repente me sale un predicador de otra iglesia, por curiosidad me pongo a escucharlo. Y he oído unas grandes blasfemias, pero tremendas en los protestantes, hermano. Un teólogo protestante, y hasta le ponen en los televisores ahí, en las letras abajo del televisor, le ponen doctor en teología. Porque con solamente poder hablar ya le llaman ahora doctor en teología, para que la gente se quede impactada. Doctor en teología. Y así hacemos en la iglesia también. ¿Quién va a venir a predicar? Va a venir a predicar el maestro en teología, el doctor. Hasta para que tenga más impacto. Pero si dice, hermano Rafael va a venir a predicar, no, pues nunca ha ido a estudiar teología. Ya me lo han dicho así, hermano. ¿Sí? Ustedes ven mis redes sociales en Facebook, se meten ustedes a ver. Se arman grandes debates, y siempre que yo refuto a alguien, a un católico y a un protestante, me dicen: decime dónde has ido a estudiar teología, enséñame el título. Tremendo. Y resulta que, viendo ese pastor protestante que estaba predicando de Apocalipsis, y decía que los 144,000 eran solteros, que nunca se habían casado. Tremendo, hermano. O sea que las pobres mujeres quedaron, ¿qué? Afuera. Tremendo. Ese es el problema cuando la Biblia se estudia a lo loco. La Biblia no se estudia así, hermano. Para estudiar la Biblia hay principios. ¿Cuál es el principio para estudiar la Biblia? La Biblia es su propio, ¿qué? Intérprete. Un texto me explica a otro texto. En las profecías, ¿qué significa ser virgen? No significa que nunca se casaron o que nunca tuvieron relaciones sexuales, porque eso contradice toda la demás Biblia. Porque según la Biblia, ¿qué es el matrimonio para Dios? Es santo y honroso. Dios lo instituyó en la creación como parte del plan de Dios, el matrimonio entre un hombre y una mujer, no entre Adán y Esteban. Así que yo sé que ustedes son inteligentes y van a entender lo que quiero decir. El símbolo de vírgenes en profecía es simbólico. ¿Qué representa virginidad en la Biblia? Representa pureza y santidad. ¿Dónde dice eso? 2 Corintios 11:2. Dice Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo le llama Pablo aquí a la iglesia? Virgen. ¿Qué es una mujer virgen? En lenguaje simbólico, es una iglesia que no se mezcla con el paganismo y la apostasía.
Eso significa ser virgen. Una iglesia que se aparta de la mundanalidad y el paganismo y de la falsa doctrina. Cuando la Biblia dice que este remanente, 144,000, no se contaminó con mujeres, ¿con cuáles mujeres? En Apocalipsis 17 encontramos a una mujer, ¿cómo se le llama? Babilonia la Grande, la madre de ¿qué? De las rameras. O sea que este remanente no se mezcló con las falsas doctrinas de Babilonia y sus hijas. Son vírgenes hablando espiritualmente. No se contaminaron con las falsas doctrinas. Es una iglesia que se aparta del mundo. Santiago 4:4, hablando del adulterio espiritual, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo se hace ¿qué? Enemigo de Dios. Hermano, los 144,000 comen cerdo. ¿Ah? Los 144,000 celebran Semana Santa, celebran la Navidad, le celebran el día al Santo Pepe de Atoche. Son sin mancha, se apartan del mundo porque son vírgenes, no se mezclan con las falsas doctrinas y prácticas de Babilonia. Pero lastimosamente hoy en día, ¿qué es lo que se practica en las iglesias, hermanos? Pura mundanalidad, que viene ¿de dónde? De Babilonia. Babilonia dice ya, celebremos la Semana Santa. ¿Qué es lo que hacen las iglesias también? Celebran la Semana Santa, que de Semana Santa no tiene nada, se llamaría Semana Zángana. ¿Sí? Si viene el Día de las Madres, ¿qué es lo que hacen en la iglesia? También la celebran. Si el mundo celebra la Navidad, ¿qué es lo que hacen las iglesias también? Celebran la Navidad. Estamos igual que el mundo. No hay virginidad, no se hace distinción entre ser virgen y ser adúltero, espiritualmente hablando. Si afuera los babilonios se visten desordenadamente, ¿qué es lo que hacen también los miembros de la iglesia? Se visten desordenadamente. Pero aquí dice que los 144,000 son vírgenes, porque no se mezclan con la apostasía y las falsas doctrinas de Babilonia. Y el versículo 5 de Apocalipsis 14 dice: y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esta característica es muy sobresaliente en los 144,000. En su boca no fue hallado mentira, pues son sin mancha. Hermanos, la boca, gran importante, dominar la boca, la lengua. Saben de que el apóstol Santiago hizo un capítulo entero para hablar de ¿qué? De la lengua. El pecado que casi nadie habla en la iglesia y el pecado que no se disciplina, a los chismosos y a los mentirosos dentro de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han disciplinado alguna vez a un hermano por chismoso? Yo nunca he visto que diga, vamos a disciplinar a un hermano por chismoso. Pero aquí dice que los 144,000, en su boca no fue hallado mentira, pues son sin mancha. Ahora, quiero que agarren esta información, hermano. Esta información es más tremenda. Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15. Se le conoce como el Salmo de los 144,000. Saben, hermanos, que hay una teología católica romana que se ha infiltrado en la iglesia adventista, que no es parte de nuestras creencias y doctrinas. La doctrina del pecado original. Si usted quiere saber más sobre esa doctrina, váyase a mi canal a buscar los temas que hablan del pecado original. La doctrina del pecado original es una doctrina que enseña
que desde que nacemos pecadores y que es imposible dejar de pecar porque el pecado es un estado y una condición y que por lo tanto como el pecado es un estado, porque ya nacimos así pecadores, vamos a estar pecando hasta que Cristo venga por segunda vez. Doctrina satánica del pecado original que enseña de que es imposible dejar de pecar. Y esta teología ya se infiltró desde hace mucho tiempo en la iglesia y que muchos eruditos la están predicando desde sus púlpitos. Pregúntele a alguien para ver si cree en esta doctrina del pecado original. Pregúntele, ¿qué es el pecado? Si le va a decir que el pecado es una condición y un estado, es doctrina pura del pecado original. Y si le dice a la persona que nosotros nacemos pecadores, está predicando doctrina del pecado original. Nadie nace pecador. ¿Sabe usted de eso? Nadie nace pecador. Esa es una doctrina netamente jesuita. Ningún niño nace pecador. Nacemos con una inclinación al mal, con una tendencia al mal, pero que la venimos a desarrollar cuando tenemos conocimiento del bien y el mal. El pecado es transgresión de la ley. El pecado se inicia en la mente y se ejecuta en acción. A un bebé no le puede llamar pecador, eso es diabólico. Porque un bebé no conoce qué es la transgresión de la ley. Nacemos con una tendencia al mal, pero que esa tendencia la venimos a desarrollar cuando tenemos conocimiento del bien y el mal, porque el pecado es infracción de la ley. ¿A dónde se inicia el pecado, hermanos? ¿Cómo se inicia el pecado? En la mente. ¿Sí? Cuando alguien quiere robarle sus pertenencias a otra mano, ¿dónde lo pensó? ¿Podemos llamarle a un bebé pecador? Eso es diabólico. ¿Saben de que la Iglesia Católica enseña de que los niños, para quitarles esa mácula porque nacen con el pecado original, dice la Iglesia Católica que hay que bautizarlos? Pero según la Biblia, nosotros no heredamos el pecado. El pecado no se hereda, el pecado es una elección. Lo que heredamos es una propensión y una tendencia al mal, pero eso no es pecado tenerla, a menos que la ejecutemos. Un bebé no necesita arrepentimiento ni conversión porque no tiene aún su sentido que el pecado es una elección. El pecado no se hereda, el pecado es una elección. Nosotros decidimos pecar o no, ¿a dónde? En la mente. Ahora, quiero que leamos el Salmos 15. Nos presenta que los únicos que van a entrar a la tierra nueva y al cielo son los que hayan vencido el pecado. Hermanos, ¿se puede vencer el pecado, hermanos, sí o no? Si usted dice que no, está diciendo que el poder de Dios no tiene poder Dios para darnos la victoria. Pero según la Biblia, los que van a entrar al cielo y van a ser salvos son los que hayan vencido el pecado a través de la gracia de Cristo. Salmos capítulo 15 dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Recuerda de que los 144,000, ¿dónde están? Juan los ve ¿a dónde? En el trono, en el cielo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Dónde están los 144,000? En el monte de Sión. Por eso es que se le conoce el Salmo 15, el Salmo de los 144,000. Y noten el versículo 2. El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que augurando en daño suyo, no por eso cambia,
quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Qué dice? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, los 144,000 habrán vencido el pecado y revelarán plenamente el carácter de Cristo. Habrán sido sellados en su corazón. Hermanos, ¿cuándo termina el sellamiento de los 144,000? Según la Biblia, antes del cierre de la puerta de la gracia, habrá sido completado el sellamiento. Terminando la proclamación del mensaje del tercer ángel, se cierra la puerta de la gracia, se termina el sellamiento y se completa la boda del Cordero. Dice el libro Primeros Escritos, donde habla la terminación del mensaje del tercer ángel. Antes del cierre de la puerta de la gracia, los 144,000 habrán sido sellados en el carácter, revelarán plenamente el carácter de Cristo. Esto los va a hacer que se mantengan firmes en el tiempo de angustia de Jacob, que viene después del cierre de la puerta de la gracia, porque el tiempo de angustia de Jacob va a suceder después del cierre de la puerta de la gracia. El tiempo de angustia de Jacob inicia con la caída de la primera plaga, y el decreto de muerte se lleva a cabo entre la sexta y séptima plaga. Sabe que esto es lo que enoja a los babilonios para perseguir a los 144,000 y matarlos de una sola vez a medianoche. Es donde Dios se levanta, Miguel se levanta para libertar a su pueblo. Pero es bien importante que entendamos, hermanos, que el sellamiento termina antes del cierre de la puerta de la gracia. El pueblo de Dios habrá dejado de pecar, porque de lo contrario, si como dice la nueva teología, de que es imposible vencer pecado, lo que quiere el diablo es que quiere que nos perdamos, hermanos, porque después de que se cierre la puerta de la gracia, nadie va a poder entrar pecados al santuario, porque los 144,000 vivirán sin intercesor. ¿A dónde vamos a meter pecados si vamos a estar pecando hasta que Cristo venga? Va que es diabólica esa doctrina. Es doctrina netamente evangélica, que ataca el santuario y toda nuestra doctrina. Los 144,000 antes, mucho antes de que cierre la puerta de la gracia, habrán vencido el pecado y revelarán plenamente el carácter de Cristo. Hermanos, cuando leo estos temas, hermanos, y los estudio, me doy cuenta, hermanos, que la gracia de Cristo tiene poder para darnos la victoria sobre cualquier pecado y cualquier debilidad. ¿Cuánto creen eso, hermanos, que en Cristo hay poder para vencer? Mi Cristo, el Dios que yo creo y el Dios bíblico me dice que en Cristo hay poder. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuál sea tu debilidad, hermanos, no importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu lucha. El Evangelio dice que en Cristo hay poder para vencer, porque los únicos que van a ser salvos son aquellos que venzan. Y esa es la promesa de cada iglesia, el que venciere, el que venciere. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra haya sido para nuestro Dios. Amén. Hágala, hermano. Ok, así es. Según lo que hemos estudiado, hermanos, los 144,000 es el último remanente de justos vivos. Significa entonces, hermanos, de que los que salgan de Babilonia también son justos y van a estar vivos. Significa entonces, dejando que la Biblia sea su propio intérprete, que los que salgan de Babilonia también dice el Espíritu de Profecía que van a dar el fuerte pregón. Significa que son ¿qué? Parte de los 144,000, porque van a exaltar la ley de Dios. Dice Mensajes Selectos, tomo 3, dice que avanzarán y exaltarán la ley de Dios. Estos que salgan de Babilonia, que son los obreros de la hora undécima. O sea, que y muy buena la pregunta que hizo, hermano, para que quede grabado en el video. Los 144,000 salen de dos lugares.
El remanente que gime y clama por las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia, Ezequiel 9:4, y el remanente que va a salir de las iglesias caídas, que son Babilonia, se unen y ambos grupos dan el fuerte pregón. Significa que también los que salgan de Babilonia, el remanente que salga de Babilonia, que son los obreros de la hora undécima, también formarán parte de los 144,000. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Entendieron eso? Bueno, hasta aquí no hay ninguna pregunta. Eso es fácil entenderlo porque según la Biblia los 144,000 son los justos que no van a gustar la muerte, son los vivos. Entonces es ilógico pensar de que Elena de White forme parte de los 144,000 porque ella murió. Lo que sí, Elena de White estará con los 144,000, pero no entre con, en el sentido de que Elena de White formará parte de la resurrección especial, porque los de la resurrección especial resucitan para unirse con los 144,000 y así ver la venida de Cristo de principio a fin. Pero Elena de White no formará parte de los 144,000, porque los 144,000 es un grupo selecto de justos vivos que no van a gustar la muerte. Y Elena de White ya murió. Pablo ya murió, los pioneros ya murieron, Jaime White ya murió, Uriah Smith ya murió. Por lo tanto, ellos formarán parte ¿de qué? De la resurrección especial. Hermanos, quiero decirles, hermanos, antes de terminar, este tema que he predicado hoy en este púlpito es 100%, digamos, amor, 200%. 200% único de la iglesia adventista del séptimo día. Este tema no lo va a escuchar en ninguna iglesia protestante. Esto es una gema 100% de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso es que me da una gran tristeza que hay hermanos que por más que se les explique estos temas, no los entienden y ni los asimilan. Pregúntele a un hermano después de que salgamos, mire, ¿qué es lo que dijo el hermano Rafael? No saben nada, no se les quedó nada. Es una gran decepción, gran desperdicio, que hermanos que no atesoran esta clase de temas, no los memorizan, no los apuntan, no los escriben, porque van a haber un momento donde estos temas los van a desear, hermanos, los van a desear. Dice la Biblia que habrá hambre ¿de qué? De escuchar la palabra de Dios, hermanos. Ok, hermanos, Dios me los bendiga, hasta aquí llegamos. Si no hay ninguna pregunta, hasta aquí aterrizamos, porque yo sé que falta más material que viene a continuación, así que no podemos extenderlos tantos. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido por nuestro Dios. ¿Cuántos aprendieron, hermanos? Amén.